¿Qué tal chicos de séptimo? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso con las clases de forma virtual. Vamos nosotros esta vez hasta a terminar con la unidad uno. Nos faltan dos temas. El tema que estoy presenciando, que están presenciando ustedes en pantalla, que es la propiedad distributiva, que es en la página 34. Y posteriormente en el siguiente video, que son las aplicaciones de los números positivos y negativos, que está en la página número 35 de su libro. Espero que todo el mundo tenga el libro de forma digital, de tal forma que al mismo tiempo que yo voy desarrollando el contenido, pues ustedes puedan ir viendo en el libro que estamos desarrollando la misma temática de su libro. Bien, entonces vamos a entrar con la presentación de esta clase y vamos a ir directamente a la sección 8, página 34 de su libro de la propiedad distributiva. Fíjense bien que el tema ya me induce a pensar en algo, ¿no? Dice propiedad distributiva. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se distribuye, no? Entonces vamos a ir viendo en la lección o en la clase que vamos a desarrollar que en los números también se pueden distribuir de alguna forma, ¿no? Nada más que esa distribución va a depender de una operación matemática que es la multiplicación. Veamos entonces lo que me dice a mí el ejemplo 3.24, que aparece en su página número 34, valga la redundancia de números, donde dice compare los resultados. Entonces me dan dos ejemplos o dos ejercicios que vamos a desarrollar, que es el inciso A y el inciso B, pero me están diciendo a mí que efectúe esta operación y que la compare con esta otra operación, y al mismo tiempo en el inciso B también lo mismo, ¿no? Que efectúe esta operación y que al final compare con el resultado de esta otra operación que tenemos acá a la derecha, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar en materia. Solo quiero que tengan presente que la palabra clave de esta clase es distributiva, o sea, distribuir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se distribuye. Vamos a ver entonces, empecemos con la primera parte, vamos a empezar con la primera parte del inciso A. La primera parte del inciso A me habla de lo siguiente, 4 por paréntesis menos 5 más 3. Bien, el tema anterior que nosotros vimos fue el tema de las operaciones combinadas. Entonces voy a mencionarlas así hablando, cuáles eran ese orden de las operaciones, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la clase anterior yo les mostraba en la presentación que lo primero que se hace o lo primero que se efectúa cuando yo tengo eh, operaciones combinadas es primero efectuar los signos de agrupación. Si yo analizo de izquierda para derecha, de aquí para acá, pues evidentemente el único signo de agrupación que yo tengo acá es el paréntesis, donde dentro de él yo tengo una operación de suma, nada más que de suma de números positivos y negativos que tienen diferentes signos. Vean que el 5 es negativo y que este 3 es positivo, ¿no? Ok, entonces de acuerdo al orden de las operaciones, el orden me decía a mí que primero se efectúa los signos de agrupación. El segundo paso es efectuar multiplicaciones y divisiones siempre de izquierda a derecha. Y por último terminábamos con sumas y restas. Bien, vamos entonces a efectuar ese orden de operaciones con este ejemplo que tenemos acá. Evidentemente entonces lo primero que vamos a hacer es menos 5 más 3. Si yo les preguntase a ustedes en casa, ¿cuánto es menos 5 más 3? Vamos a ver, piénsalo, 1, 2, 3 segundos. A ver, adivinaste. El resultado evidentemente es negativo 2. Pero vamos a recordar ahorita por qué es que nos da negativo 2. Evidentemente, me fijo en los dos números. Uno es negativo, el otro es positivo. Pero me pregunto, ¿qué número tiene mayor valor absoluto? Ah, dices tú, el número que tiene mayor valor absoluto es menos 5, ¿no? Por tanto, como este número es negativo, la respuesta de hacer la operación de suma debe quedarme negativa. Vuelvo a repetir, como el 5 es, por decirlo de alguna forma, más grande o está más alejado del 0 que el 3, por esa razón entonces la respuesta debe quedarme negativa, ¿no? Eso ya nosotros lo vimos con el tema de valor absoluto. Por tanto, al hacer la suma de menos 5 más 3, como son de diferentes signos, se restan entre sí. Y al hacer la resta me quedaría entonces negativo 2, ¿cierto? Por tanto, me queda entonces 4 por negativo 2. Vean que se vuelve a reescribir el 4 con el símbolo de multiplicación porque no desaparece, ¿no? Lo único que acabamos de efectuar fue la operación que teníamos dentro del paréntesis.
Entonces ya la última operación que tenemos acá, ya para terminar esta parte, es una multiplicación que tenemos con números positivos y negativos que tienen diferentes signos. Y aquí aplicamos entonces la ley de la multiplicación de signos, ¿no? Un número positivo multiplicado por un número negativo, eso ya sabemos que es un número negativo. Por tanto, al multiplicar 4 por menos 2 me va a quedar negativo 8. Bien, lo que acabamos de efectuar entonces es esta pequeña parte que estoy mostrando aquí con el puntero. Y ahora vamos a compararlo con esta otra operación que tenemos por acá. Veamos entonces. Lo que yo tengo ahora entonces es 4 por menos 5 más 4 por menos 3. Les dije al inicio de esta clase que la palabra clave aquí es la palabra distribuir, ¿verdad que es cierto? Si yo les pongo a comparar esta parte de aquí con esta otra parte que yo tengo acá, ¿qué observan ustedes? ¿Qué número se distribuyó con respecto a estos números? Pues evidentemente el 4, ¿verdad? Si usted mira aquí, el 4 está en esta parte de esta operación de multiplicación y también el 4 está en esta parte de esta otra multiplicación de por acá, ¿no? Ok, quiere decir entonces que lo que se acaba de distribuir es un número y que en este caso es el 4. ¿Cómo es que se distribuye ese número, no? ¿Qué es lo que estamos descubriendo hoy? Es que resulta ser que este 4, como está multiplicando, nosotros decimos mentalmente 4 por menos 5, que es lo que tenemos acá, más 4 por 3, que es lo que nosotros tenemos por acá. Por eso vemos que este 4 se distribuye, ¿no? Quiere decir entonces que esta parte que yo tengo aquí es como el desarrollo de lo que yo tengo en la primera parte del inciso A, ¿no? Aquí yo desarrollé esta parte que teníamos aquí. Ahora bien, volviendo acá al tema de lo que tenemos por acá, ¿qué operaciones realizar? Evidentemente aquí, de acuerdo al orden de las operaciones, no tenemos un signo de agrupación donde tengamos alguna operación dentro de él, ¿verdad que no? Y yo quiero aclarar un detalle. Cuando nosotros hablamos de signos de agrupación, estamos hablando que dentro de ese signo de agrupación tiene que efectuarse alguna operación matemática, ya sea de suma, de resta, de multiplicación o división. Porque cualquier alumno se puede confundir, me puede decir, profe, pero aquí tenemos un paréntesis. Sí, lo que sucede es que este paréntesis aquí solo es para diferenciármelo para decirme que este número es negativo, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna operación efectuada ni de suma, ni de resta, ni multiplicación y división, como si lo teníamos acá, que sí teníamos una suma, ¿no? Por tanto, no confundir con esa parte. Ok, de acuerdo al orden de las operaciones, entonces como no tenemos ningún signo de agrupación, el siguiente orden, el inciso número 2, era ver si había multiplicaciones y divisiones de izquierda para derecha, ¿no? Evidentemente hay dos multiplicaciones. Está esta multiplicación de aquí y está esta otra multiplicación que estoy marcando en rojo, ¿no? Bueno, entonces vamos a efectuar, de acuerdo al orden de las operaciones, esas multiplicaciones, teniendo cuidado que el signo de suma, porque al efectuar esa multiplicación y esta otra, no desaparece este signo de suma, ¿no? Al final vamos a tener que hacer una suma del resultado de esta multiplicación con el resultado de esta otra multiplicación. Ojo con eso, ¿no? Bueno, entonces cuando multiplicamos 4 por menos 5, positivo por negativo es negativo, y 4 por 5 debe de quedarme menos 20. Y al multiplicar positivo 4 por positivo 3, debe quedarme positivo 12. Veamos cómo nos queda. Entonces nos queda menos 20 más 12, como habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Por tanto, me queda al final una suma, miren, una suma de números positivos y negativos con diferentes signos. Y te vuelvo a preguntar a ti en casa. Para sumar dos números positivos y negativos que tienen diferente signo, debo de fijarme en el número que tiene mayor valor absoluto. Si tú te fijas en la presentación, el número que tiene mayor valor absoluto es negativo 20. Por tanto, la respuesta debe ser negativa al final. Como los números son con diferente signo, deben de restarse entre sí. Por tanto, al tener menos 20 más 12, el resultado debe ser negativo 8. ¿Qué pueden observar entonces ustedes acá? Que los resultados fueron exactamente iguales, ¿no? Por tanto, al tener esta operación así, yo la puedo distribuir de esta forma y los resultados no varían o no cambian, ¿no? Interesante esta propiedad. Realmente se llama la propiedad distributiva, en este caso con respecto
a la suma. Veamos entonces el inciso B. Ahora quiero que observemos el inciso B. Si ustedes se fijan, yo tenía el número entero 4 en el primer inciso, en el inciso A teníamos 4 por paréntesis menos 5 más 3. Pero ahora aparece el signo de agrupación de primero, ¿sí? Aparece menos 7 más 4 por negativo 2. Nosotros en matemáticas sabemos que el orden de los factores en la multiplicación no me altera el producto. Entonces yo puedo tener este menos 2 o al inicio o lo puedo tener aquí al final. Eso no nos interesa, ¿no? Porque el resultado al final siempre va a ser el mismo. Veamos entonces acá. Si yo voy de izquierda para derecha a la hora de efectuar esta parte, pues evidentemente lo que yo tengo que hacer es lo que está en el signo de agrupación, ¿no? Esto de acá. Yo tengo acá menos 7 más 4 y ya sabemos nosotros que menos 7 más 4, eso tiene que ser negativo 3. O sea que al efectuar esta suma me queda negativo 3 multiplicado por negativo 2. Veamos cómo. Me queda entonces negativo 3 por negativo 2. Al final me queda una multiplicación y vean que al multiplicar dos números que tienen igual signo, nosotros ya sabemos que eso va a ser positivo. Es decir, negativo por negativo, eso va a ser positivo. Por tanto, me queda positivo 6. Bien, y la otra parte, que es esto de aquí, que tenemos por acá, que es esto que tengo acá, pues ustedes se fijan, hay un número que se distribuye en toda esta parte, ¿no? A ver, observen ustedes, ¿cuál es el número que se distribuyó? Ah, yo sé que ya lo adivinaste. Bueno, es el 2, ¿no? El negativo 2. Vean que negativo 2 está en la multiplicación con menos 7 y también está en la multiplicación con 4, que son evidentemente los dos números que tengo dentro de este paréntesis, ¿no? Por tanto, el negativo 2 fue el que se distribuyó en la multiplicación tanto con menos 7 con 4, teniendo cuidado que en la parte central lo que existe es una suma, ¿no? Evidentemente lo que vamos a hacer aquí es esta multiplicación y esta otra multiplicación, teniendo el cuidado que al final hacemos la suma, ¿no? Al multiplicar entonces menos 7 por menos 2, menos por menos da más y 7 por 2 es 14 positivo. Y al hacer esta multiplicación de 4 por menos 2, positivo 4 por negativo 2, nos va a quedar negativo 8. Veamos entonces cómo nos queda. Nos queda de la siguiente forma. Nos queda 14 más negativo 8 entre paréntesis, ¿no? Y aquí nos volvemos a preguntar. Tenemos una suma de números positivos y negativos con diferentes signos y me pregunto, ¿qué número tiene mayor valor absoluto? ¿El positivo 14 o el negativo 8? Evidentemente el positivo 14. Por tanto, el signo con el cual va a quedar la respuesta debe ser positivo y como son signos diferentes se restan. 14 menos 8 me debe quedar positivo 6. ¿Cómo fueron los resultados entonces? Al igual que en el primer caso, los resultados fueron iguales. Por tanto, en conclusión entonces, cuando yo tengo esta operación que yo tengo acá, vean que el número que está fuera del signo de agrupación, de multiplicación, de la operación de suma dentro del paréntesis, vean que ese número se distribuye en forma de multiplicación. Es decir, el menos 2 multiplica con el menos 7, más el menos 2 multiplica con el 4. A eso se le llama entonces la propiedad distributiva, pero con respecto en este caso con la suma. Veamos entonces lo que continúa el libro. Entonces ya el libro en la parte de abajo ya nos establece entonces lo que es la propiedad distributiva. Entonces veamos lo que dice. La propiedad distributiva es válido con números positivos y negativos. Entonces me dice lo siguiente. Si yo tengo un signo de agrupación donde yo tengo la operación de suma de cuadrado más círculo o circunferencia, bueno en este caso es círculo, con la multiplicación de triángulo, vean que esa operación se distribuye. Lo que tendríamos entonces es cuadrado por triángulo, que es esta parte de aquí, más círculo o circunferencia por triángulo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Que si ustedes recuerdan los primeros dos ejemplos que acabamos de ver, pues es exactamente lo mismo. Y si lo tuviésemos de esta forma, círculo por paréntesis o signo de agrupación, cuadrado más triángulo es igual a decir círculo o circunferencia por cuadrado más círculo por triángulo. Es decir, que en este caso de acá la circunferencia o el círculo se distribuye en operación de multiplicación con los sumandos que teníamos por acá, que son el cuadrado y el triángulo, ¿no? Bien, vamos entonces a ver el ejemplo que aparece aquí, 3.25. Y me dice aquí
calcule aplicando la propiedad distributiva. Ya me aclara a mí qué propiedad estoy aplicando, ¿no? La propiedad distributiva. Y quiero que observen algo. Dos cositas vamos a observar de este ejemplo. El primero es que vean que aquí yo tengo números decimales, ¿verdad que es cierto? No importa con la numeración con que usted trabaje, el resultado al final de aplicar la propiedad distributiva va a ser igual, ¿no? Por eso es que en su libro aparece este foquito para aclararme ese detalle. Dice que la propiedad distributiva también es válida con los números decimales. Es decir, que vamos a aplicar esto que tenemos aquí utilizando la propiedad distributiva. A ver, observando aquí la propiedad, esto es como ir al revés de lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Cuál es el número que multiplicando estos dos números se repite? El 5. Es decir, que yo tendría realmente como esta parte de acá, ¿se fijan? Yo tengo acá, por decirlo de alguna forma, 1.4 o mejor dicho, acá arriba, 1.4 por 5 más 1.6 por 5. ¿Qué es lo que se repite? Pues se está multiplicando, lo que se repite es el triángulo, que en este caso es el 5, ¿no? Entonces me quedaría 1.4 más 1.6, entre paréntesis, miren, por 5. Es decir, extraje el 5 como un número que se repite, a lo que ustedes van a conocer más adelante como un factor común, ¿ok? En matemáticas de octavo. Bien, entonces, vean que me queda entonces 1.4 más 1.6 por 5. Nosotros ya sabemos por el orden de las operaciones que lo que debemos de efectuar es lo que está en el paréntesis, ¿no? Esto de aquí. Y 1.4 más 1.6, ya sabemos nosotros que al hacer esa suma, eso nos va a quedar 3. Por tanto, nos va a quedar 3 por 5. De esta forma. Al multiplicar 3 por 5, como los dos son positivos, positivo por positivo debe darme positivo, y 3 por 5 es 15. Por tanto, el resultado acá es 15. Ahora bien, ¿será que yo lo puedo hacer de la otra forma? Como me lo muestra la definición, sí, sí lo puedo hacer de la otra forma. Miren que voy a hacer el mismo ejemplo, nada más que de la otra forma. Es decir, colocando el 5 en la parte inicial. Me queda de esta forma. 5 por 1.4 más 1.6. Al hacer la operación, vean que hago esta operación de acá de suma, 1.4 más 1.6, ya sabemos que es 3, por tanto me va a quedar 5 por 3, como queda de esta forma. Positivo por positivo es positivo y 5 por 3 esto es positivo 15. O sea que no importa de las dos formas como usted lo emplee, vean que la propiedad distributiva, de acuerdo a su definición, se emplea para las dos formas. El resultado no nos cambia. Bien, entonces ustedes van a tener como tarea hacerme el ejercicio 3.14, que es aplicando la propiedad distributiva en base a lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces aquí terminamos esta clase y nos vemos con el siguiente video.